¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos crear esta tabla que es del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes RENAL. Entonces en la primera columna vemos los grupos y subgrupos de lo que se encuentra dentro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Vemos verduras, frutas, cereales, en el cual se encuentran dos subgrupos, sin grasa y con grasa, leguminosas, alimentos de origen animal, leche, grasas, azúcares, líquidos, condimentos y bebidas alcohólicas. Entonces, en esta segunda columna aquí vamos a poner el número de equivalentes que queramos calcular. En este caso, por ejemplo, si ponemos aquí en lugar de 2.5 para leguminosas, ponemos 3.5. Automáticamente estos valores se modifican y aquí tenemos el cálculo final en el cual se encuentra aquí las calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, el conteo de hidratos de carbono, el agua, el rango inferior y el rango superior, así como también el calcio inferior y el superior, fósforo, potasio y sodio. Entonces de esta manera nos permite calcular automáticamente, según el número de equivalentes que pongamos en cada grupo, nos calcula la composición nutricional, así como también el total. Si te interesa saber cómo se realiza este documento, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Muy bien, entonces vamos a iniciar con un documento en Excel en blanco, donde vamos a poner primeramente la tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, RENAL, ¿ok? Entonces vamos a crear las diferentes columnas que consta de esta tabla. Entonces nos vamos a la parte superior, aquí en este caso la celda C3, y aquí vamos a iniciar con el grupo. Entonces ponemos grupo, nos vamos a la siguiente columna, aquí vamos a poner el subgrupo, entonces ponemos subgrupo, seleccionamos Enter, y dentro de los grupos va a estar, aquí dejamos pasar una fila, entonces aquí vamos a poner verduras, posteriormente ponemos frutas, seleccionamos Enter, los cereales, y aquí existen dos subgrupos, sin grasa, entonces aquí ponemos sin grasa y con grasa. Aquí vamos a combinar y centrar estas dos filas, nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña de inicio, sección alineación, combinar y centrar, y nos vamos a la siguiente fila. Posteriormente sigue leguminosa, seleccionamos Enter y aquí vamos a poner alimentos de origen animal, en el cual tiene diferentes subgrupos. Muy bajo porte de grasa, aquí vamos a poner muy bajo porte de grasa, seleccionamos Enter. El siguiente subgrupo es bajo porte de grasa, moderado porte de grasa y finalmente alto aporte de grasa. De igual manera aquí vamos a combinar y centrar, nos vamos a la parte superior y seleccionamos este botón que dice combinar y centrar. Nos vamos a la siguiente fila dentro de esta categoría de grupo, dentro de esta columna de grupo, y posteriormente vamos a poner leche. Nos vamos a la siguiente fila, columna, perdón, que corresponde a su grupo, y aquí primeramente ponemos descremada, semi descremada, aquí ponemos semi solamente, entera y con azúcar. Entonces aquí ponemos con azúcar y seleccionamos Enter, vamos a combinar y centrar este rango de celdas, parte superior, combinar y centrar. Nos vamos a la siguiente fila y vamos a poner la categoría de grasas, en el cual existen diferentes subgrupos, que es sin proteínas y con proteínas. Entonces ponemos S, proteínas, aquí ponemos C, de con proteínas, entonces ponemos con proteínas, y aquí vamos a combinar y centrar, nos vamos a la parte superior y combinamos, ¿ok? Nos vamos a la siguiente fila dentro de esta columna de grupo y sigue azúcares. Entonces azúcares también tiene dos subgrupos, que es sin grasa, entonces aquí ponemos sin grasa, y con grasa seleccionamos Enter, vamos a combinar y centrar, parte superior, combinamos y centramos, nos vamos a la parte inferior, ponemos seguidamente líquidos, condimentos y finalmente bebidas alcohólicas, ¿ok? Entonces vamos a combinar y centrar las filas a los grupos de alimentos que no tienen subgrupos. Entonces aquí tenemos leguminosas, condimentos, bebidas alcohólicas, frutas, verduras. Nos vamos a la parte superior y aquí tenemos nuevamente el botón de combinar y centrar y listo, ¿ok? Entonces vamos a crear las diferentes columnas que consta el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes RENAL, en el que primeramente aquí vamos a poner el número de equivalentes. Entonces ponemos equivalentes, seleccionamos Enter y las siguientes columnas va a hacer referencia a la composición nutricional. Primeramente ponemos energía, proteínas, aquí ponemos proteínas, nos vamos a la siguiente columna, vamos a poner lípidos, siguiente columna, carbohidratos, entonces aquí ponemos carbohidratos, aquí lo he escrito mal. Siguientemente vamos a poner el conteo de hidratos de carbono, posteriormente ponemos agua, pero dentro de agua existe un rango de datos. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de la tabla de 20 a 150, por ejemplo en verduras, de fruta de 10 a 200 y así para cada uno
de estos alimentos, de estos grupos, pues presenta un rango. Entonces aquí vamos a combinar y centrar dos columnas. Nos vamos a la parte superior y aquí ponemos combinar y centrar, ¿ok? Nos vamos a la siguiente columna. Aquí vamos a poner ahora calcio, que este va a estar en miligramos. Bueno, ahorita lo vamos a poner eso. De igual manera presenta un rango, por lo tanto tenemos que poner dos columnas, combinar y centrar. Entonces nos vamos a la siguiente columna. Vamos a poner fósforo. De igual manera presenta dos columnas. Entonces aquí combinamos y centramos. Aquí vamos a reducir el tamaño de esta primera columna. Nos vamos a la parte derecha. Aquí tenemos agua. Vamos a reducir el tamaño de cada una de estas columnas, en el que solamente va a tener los datos. Nos vamos a la siguiente columna. Combinamos y centramos, porque va a hacer referencia al potasio. Entonces aquí ponemos potasio, en el cual este no va a tener dos columnas, sino que va a tener tres columnas, es decir, uno de bajo, moderado y alto. Por lo tanto, aquí vamos a combinar otra columna. Nos vamos a la parte superior, combinar y centrar, y aquí tenemos tres columnas, ¿ok? Entonces aquí reducimos el tamaño, nos vamos a la siguiente columna y finalmente vamos a poner sodio. Y aquí vamos a poner solamente dos columnas. Nos vamos a la parte superior, combinar y centrar, y vamos a reducir el tamaño de estas dos columnas. Entonces en la parte superior vamos a poner también sus unidades, por ejemplo para proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Esto va a estar en gramos, entonces clic derecho, bueno, nos vamos a la parte superior, combinar y centrar. Aquí vamos a poner gramos. Con T de hidratos de carbono, esto lo combinamos hacia la parte superior, la fila que se encuentra en la parte superior. Agua va a estar en milímetros, entonces aquí ponemos combinar y centrar, ponemos milímetros. Calcio, fósforo, potasio y sodio, estos cuatro van a estar en miligramos, entonces combinamos y centramos. Y aquí vamos a poner miligramos. Vamos a marcar los bordes de todas estas celdas que componen esta tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de celdas y nos vamos a la pestaña de borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada y interior, ok, y aceptar. Entonces aquí vamos a marcar todos los datos que tengamos dentro de esta tabla, lo remarcamos, vamos a darle un poco de formato. Aquí vamos a cambiar su color, vamos a poner un color verde. Y dentro de esta primera columna, donde vamos a poner el número de equivalentes que queramos calcular, aquí vamos a poner un color gris. Y aquí donde se van a mostrar los resultados, vamos a cambiarlo a un color azul, ¿ok? Entonces, posteriormente lo que tenemos que hacer es poner los datos de un equivalente de cada uno de estos grupos, cuánto equivale en energía, proteína, lípidos, es decir, cuál es su composición nutricional. Entonces, para energía en verduras es 25, nos vamos a ir hacia abajo, solamente tenemos que copiar 60, 70, bueno, aquí me he equivocado, eliminamos esto, es 60, 25, 60, cereales en grasa, es 70, 115, 120, 40, esto se encuentra, va en la parte superior, bueno, aquí lo vamos a volver a repetir. Y leguminosas corresponde a 115, 120, 40, 55, 75, 100, 95, 110, 150, 200, 45, 70, 40, 85, 00 y 140. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es copiar cada uno de estos valores según corresponda en energía por grupo de alimento. Y este mismo paso lo vamos a realizar para proteínas, para lípidos, para hidratos de carbono, para el conteo de hidratos de carbono, agua, calcio, fósforo, potasio y sodio. Entonces aquí esta parte lo voy a recortar, ya que solamente es transcribir. Y una vez que tengamos la tabla, pues simplemente ustedes ponen pausa y copian cada uno de estos valores. Entonces aquí tenemos ya todos estos valores, en el cual se encuentra energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, conteo de hidratos de carbono. El agua, el cual es rango, así como también el calcio, fósforo, potasio y sodio, se divide en rangos, ¿ok? Entonces vamos a combinar y centrar aquí en los líquidos, que es un grupo que se nos pasó, entonces aquí ponemos combinar y centrar. Y lo siguiente que tenemos que hacer es esto, ¿ok? Entonces primeramente vamos a copiar esto con control C o clic derecho, aquí tenemos copiar, nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos copiar. Y nos vamos a ir a la parte derecha o a la parte inferior en cualquier parte. Entonces aquí nos vamos a ir a la parte inferior. Entonces aquí lo vamos a pegar con clic derecho. Entonces damos clic derecho. Aquí tenemos la opción
de pegar donde dice valores y soltamos, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es muy sencillo. Queremos que el número equivalente, según pongamos aquí, se multiplique por los valores que tengamos en esta celda. Entonces, vamos a eliminar esto ya que no lo ocupamos una vez que ya tengamos pegado los valores en la parte inferior. Entonces aquí vamos a seleccionar la tecla suprimir y posteriormente vamos a situarnos dentro de esta primera celda que corresponde a energía dentro de la categoría de verduras y vamos a poner signo igual. Entonces queremos realizar una multiplicación que va a ser el número de equivalentes que pongamos dentro de esta celda, que es la celda de 5 en este caso, multiplicado por el valor que tenemos en primer lugar dentro de estos datos que tenemos aquí en la parte inferior, que en este caso corresponde a la celda F30, que es el valor de 25, que corresponde a energía de verduras, ¿ok? Entonces seleccionamos Enter. Si nosotros aquí ponemos 1, automáticamente nos aparece la energía de un equivalente de verduras que corresponde a 25 calorías. Si ponemos 2, 50 calorías. Si ponemos 2.5, 62.5 calorías. Y así para cada valor que pongamos en equivalentes, se va a calcular la energía de este grupo de alimentos. Sin embargo, también queremos que se calcule las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, así como también los minerales para cada uno de estos grupos. Entonces volvemos a la multiplicación y aquí tenemos que anclar una celda. Por ejemplo, una celda de 5, pues queremos que se mueva hacia abajo en el momento de que nosotros arrastremos esta fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, aquí tenemos que poner signo de pesos antes de la letra porque no queremos que se mueva hacia la derecha. Entonces nos situamos en la parte izquierda de la letra, en este caso es la letra E. Y aquí vamos a poner signo de pesos y listo, ¿ok? Ahora nos situamos dentro de la celda F30. Aquí si queremos que se mueva hacia la derecha, conforme nosotros vayamos arrastrando esta multiplicación hacia la derecha. Y queremos que se mueva hacia abajo conforme nosotros arrastremos esta fórmula, esta multiplicación hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí vamos a dar Enter. Posteriormente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna, soltamos y nos volvemos a situar en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Entonces aquí nos aparece puros valores de 0, pero si nosotros ponemos aquí un equivalente, automáticamente nos calcula la energía, que en este caso un equivalente corresponde a 60 calorías, 0 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos, 15 gramos de hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono, aquí vamos a ajustar un poco estas celdas. Aquí alargamos también, lo ajustamos. Y aquí tenemos entonces la composición nutricional del número de equivalentes que vayamos poniendo dentro de estas celdas. Por ejemplo, aquí ponemos 1, 1, 2.5 equivalentes para alimentos de origen animal, alto aporte de grasa. Nos vamos a leche entera, aquí ponemos 5 equivalentes y automáticamente se nos calcula su composición. Entonces aquí vamos a alargar un poco esta columna para que se alcance a mostrar los valores de cada una de estas celdas. Posteriormente también queremos que nos sume los datos o la composición nutricional de los equivalentes que pongamos dentro de esta columna. Por lo tanto, aquí vamos a situarnos dentro de esta fila que se encuentra en la parte final de esta tabla. Y aquí vamos a realizar una suma. Ponemos signo igual, vamos a llamar a la función suma, abrimos paréntesis. Y nos está pidiendo qué valores queremos sumar. Entonces van a ser todos esos valores que tenemos en esta primera columna que corresponde a energía. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece que estos valores que tenemos aquí en energía, que son los equivalentes que tenemos en cada uno de estos grupos, pues nos suman 1452 calorías. Si nosotros vamos aumentando, por ejemplo, ponemos 2.5, automáticamente aquí nos calcula las calorías totales. Ahora, para que esta suma se realice en cada una de estas columnas, simplemente nos vamos a situar en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna y soltamos. Automáticamente nos calcula la energía, proteínas, los lípidos, hidratos de carbono, el conteo de hidratos de carbono, el agua, el rango inferior 1860 y el superior 575. Entonces aquí nos marca inferior mayor que el superior. Eso debido a que hay datos, hay grupos, por ejemplo leche entera y con azúcar, que solamente se encuentra el valor normal, es decir, un solo valor. No se encuentra uno inferior ni uno superior, sino que solamente se encuentra uno. En ese caso lo que vamos a hacer es situarnos acá en la parte inferior y dentro de la columna que corresponde a agua, en este caso es la columna K, nos vamos a ir a la parte inferior y aquí vamos a combinar y centrar estos valores. O de igual manera esto lo podemos copiar con control C, nos vamos acá a control V, aquí control C, control V, es decir, vamos a poner el inferior y superior el mismo valor. Nos vamos a la parte superior y vamos a hacer lo mismo para este valor que tenemos aquí que corresponde a potasio
Dentro del grupo, esta es la primera fila, 2, 3, 4, 5. Nos vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5 a leguminosas. Entonces este es el valor superior de potasio, pero también vamos a poner el mismo valor para medio y para bajo. ¿Ok? Entonces copiamos esto con control C, control V y control V. Ahora nos vamos a la parte superior y esta tabla ya está terminada. Por ejemplo, si ponemos 2.5 equivalentes, automáticamente nos calcula la energía, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, conteo, el agua. Aquí vamos a alargar para que se alcance a notar este valor. El calcio, fósforo, potasio y sodio. Y aquí podemos darle un poco más de formato. Por ejemplo, en calcio, en fósforo, queremos que haya una división con cambio de color. Por lo tanto, aquí vamos a realizar un cambio de color. Este le vamos a dar un color blanco. Entonces nos vamos acá, vamos a darle un color, bueno, vamos a darle un color, un azul más fuerte. Ahora nos vamos a potasio, un color azul más fuerte. Y así, y en sodio lo dejamos así. Entonces de esta manera ya tenemos listo esta tabla de equivalentes del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes renal, en el que simplemente poniendo aquí el número de equivalentes se va calculando automáticamente la composición nutricional según los valores que tengamos dentro de esta tabla. Si te gustó este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.